Eso ya está revisado, dijo el médico sonriendo, sin levantar la vista del formulario. Una risa corta se escuchó en el pasillo. La pantalla seguía mostrando un valor que no coincidía, y nadie imaginaba que, en segundos, ese detalle ignorado iba a dejar al sistema sin palabras. La decisión ya estaba tomada, se dijo en voz baja, y alguien sonrió. No fue una carcajada, fue una risa corta, automática, cuando el monitor mostró un valor distinto. No pasa nada. El comentario no quedó registrado. La reacción sí. Varias miradas se cruzaron. Nadie contradijo. La enfermera llamó al siguiente nombre. El médico firmó sin levantar la vista. El dato quedó asentado. En el pasillo, una mujer negó con la cabeza. Otro soltó un suspiro burlón. Alguien levantó el celular, divertido por la demora. La camilla avanzó. Un frasco quedó mal colocado. El pitido volvió a sonar. Sigan. Faltaban minutos para cerrar el turno. La fila presionaba desde atrás. Detenerse no estaba bien visto. Nadie pidió revisar. Nadie quiso quedar como el que retrasaba todo. Corregir significaba explicar. Había testigos, había cámaras y una decisión tomada frente a todos. El error no estaba escondido, estaba a la vista, pero ya había sido ridiculizado. Mientras el turno avanzaba, alguien que no figuraba en ninguna lista observaba la escena en silencio. Y el pasillo siguió funcionando, con risas apagadas y firmas rápidas, como si equivocarse ahí no fuera a tener consecuencias. El puesto de salud abría antes que el barrio, no por disciplina, por costumbre. Las luces fluorescentes tardaban un segundo en encender por completo. Ese parpadeo breve se repetía cada mañana, como si el edificio necesitara decidir si valía la pena empezar otra vez. El piso aún estaba húmedo cuando comenzaron a llegar los primeros pacientes. Zapatos gastados, sandalias arrastradas, bastones que golpeaban despacio. El murmullo no se elevaba nunca. Se mantenía bajo, uniforme, como una fila que ya había aprendido a no esperar demasiado. En ese mismo pasillo donde minutos antes se había seguido el procedimiento sin detenerse, alguien empujaba un carrito de limpieza. Una de las ruedas estaba torcida. El sonido era irregular, tac, rrr, tac. Nadie miraba hacia abajo, nadie lo hacía. No llevaba bata, no llevaba credencial visible, no aparecía en ningún turno. Era auxiliar de limpieza. Eso era lo único que el lugar necesitaba saber. Había aprendido a moverse sin interrumpir, a calcular los tiempos ajenos, a limpiar alrededor de los pies sin pedir permiso, a hacerse pequeña cuando el pasillo se llenaba. Nadie se lo explicó nunca, pero cada gesto evitado, cada mirada que pasaba de largo, cada risa breve cuando pedía espacio, le había enseñado exactamente dónde no estaba su lugar. Ese día, el puesto estaba más lleno de lo habitual. Un corte de luz en otro centro había desviado pacientes. El aire estaba espeso, no circulaba. El olor a desinfectante se mezclaba con sudor y con una impaciencia que no tenía nombre. Ella avanzaba despacio, miraba, escuchaba, no por curiosidad médica, por hábito. Llevaba años ahí, no estudiando diagnósticos ni usando términos técnicos, sino observando escenas que se repetían, formularios llenados sin levantar la vista, frases idénticas dirigidas a personas distintas. Algunos pacientes recibían explicaciones largas, otros solo un gesto rápido para que avanzaran. Había aprendido a reconocer los turnos cansados, las mañanas tensas, las horas en que nadie quería detenerse, y también había aprendido a notar cuando algo no encajaba. Mientras pasaba el trapo cerca de una camilla, se fijó en el frasco. No era la primera vez que lo veía, pero esa posición no era la habitual. Estaba apenas inclinado, como colocado con prisa. El tubo tenía una burbuja de aire, pequeña, visible. Se quedó quieta un segundo más de lo normal. No habló. Miró.
El monitor emitió un pitido bajo, no de alarma, un sonido corto, repetido. El número que aparecía no coincidía con el registro anterior. No hacía falta entender demasiado para notar la diferencia. Levantó la vista hacia la estación de enfermería. La enfermera ya estaba llamando al siguiente. El tono era automático, el gesto aprendido. No había pausa entre un nombre y otro. El médico firmaba un papel sin levantar la cabeza. Alguien más atrás soltó una risa breve, como si la demora fuera parte del espectáculo. Ella dio un paso al frente. «Disculpe». La palabra salió baja. Demasiado. Nadie reaccionó. Se acercó un poco más, sin invadir. No levantó la voz. «Creo que ese...». La frase quedó incompleta. La enfermera giró apenas la cabeza, lo justo para ubicar el origen del sonido. Al verla, no frunció el ceño ni alzó la voz. Solo dijo, «Ahora no». No fue agresivo, tampoco fue una invitación a continuar. Ella retrocedió medio paso. Sintió cómo alguien detrás exhalaba con fastidio. Un hombre murmuró algo sobre la fila. Otra persona negó con la cabeza, divertida, como si la escena confirmara una regla conocida. No todos tienen derecho a interrumpir. Bajó la mirada al piso húmedo. El trapo seguía en su mano. El carrito, inmóvil. La humillación no necesitó palabras. Quedó en el aire. Volvió a mirar el frasco. La burbuja seguía ahí. El monitor seguía mostrando el número distinto. El médico ya había pasado la página. El registro estaba cerrado. Dentro de ella, algo se tensó. No fue miedo, no fue enojo. Fue una incomodidad firme, la sensación de haber visto algo que no podía ignorarse. Recordó otras mañanas, otras urgencias, la sangre seca que había limpiado del piso después de emergencias reales. Conversaciones ajenas que escuchaba mientras nadie pensaba que ella estaba prestando atención. Comentarios sueltos sobre errores pequeños que luego se corregían demasiado tarde. Sabía que hablar no era parte de su función. También sabía que seguir como si nada tampoco lo era. El pitido volvió a escucharse, más corto. La enfermera ajustó algo sin mirar. El frasco no se movió. El turno avanzó. La fila presionó desde atrás. Ella empujó el carrito otra vez. Tac, prr, tac. Mientras se alejaba unos metros, escuchó otra risa, no dirigida a ella de forma directa, a la espera, al calor, a cualquier cosa. Pero el momento ya había quedado marcado. La decisión estaba tomada. Sin embargo, al llegar cerca de la puerta lateral, se detuvo. No por duda, por memoria. Recordó una conversación vieja meses atrás. Dos médicos hablando al pasar, una frase que se le quedó grabada sin saber por qué. Algo sobre lecturas alteradas cuando el tubo no se purga bien. No era conocimiento técnico, era experiencia acumulada. Giró lentamente. Miró de nuevo hacia la camilla. Nadie estaba atento a ese detalle. Todos miraban papeles, relojes, pantallas. Ahí entendió algo con claridad incómoda. Si callaba otra vez, el error no iba a desaparecer, solo iba a avanzar. Apretó el mango del carrito. Sintió la aspereza del plástico en la palma. Respiró hondo, no para hablar todavía, para afirmarse. Tal vez su lugar no contaba, pero lo que había visto, sí. Y por primera vez esa mañana, el pasillo le pareció demasiado estrecho para seguir fingiendo que nada estaba pasando. El puesto no se detenía por una duda. Nunca había aprendido a hacerlo. El movimiento seguía con la precisión de algo repetido demasiadas veces al día. Nombres llamados sin pausa, firmas rápidas, indicaciones breves. El pasillo estaba lleno y, aún así, nadie parecía ocupar demasiado espacio. Cada cuerpo empujaba al siguiente sin tocarlo, sostenido por una inercia colectiva que no necesitaba órdenes. Ella dejó el carrito de limpieza contra la pared lateral, en el mismo rincón de siempre.
No figuraba en ningún plano, pero todos sabían que ahí no estorbaba. Desde ese punto podía ver casi todo sin que nadie reparara en su presencia. El frasco seguía igual. La burbuja también. El monitor mostró un nuevo valor, distinto otra vez. El pitido sonó corto, discreto, como si supiera que insistir no era bien recibido. Nadie reaccionó. El médico hablaba con la enfermera sobre el siguiente paciente. No bajaban la voz, pero tampoco abrían la conversación. Ella sintió la tensión subirle por la espalda. No pensó en consecuencias, pensó en el orden de las cosas. Había visto esa secuencia antes. Un dato que no encaja, un paso que se ajusta sin revisar, una decisión que se vuelve definitiva solo porque detenerse implica explicar. No sabía cómo nombrarlo, pero sí reconocerlo. Miró alrededor. Un hombre mayor se apoyaba en la pared, respirando con dificultad contenida. Una madre intentaba calmar a su hijo sin levantar la voz. Dos personas discutían en susurros sobre quién había llegado primero. El ambiente no estaba cargado de urgencia médica, sino de agotamiento. Nadie esperaba un problema, por eso nadie lo buscaba. Dio un paso al frente. Esta vez no habló de inmediato. Esperó a que la enfermera terminara de escribir, a que el médico dejara la lapicera sobre el mostrador, a que se abriera un espacio mínimo entre acciones. «Disculpe», dijo. La palabra salió un poco más firme, no lo suficiente como para imponer. Alguien giró la cabeza, no hacia ella, sino hacia la enfermera, como si fuera la encargada de resolver cualquier interrupción. La enfermera levantó la vista. La recorrió de arriba a abajo en un segundo exacto. No hubo molestia visible, solo una evaluación rápida. «¿Qué pasa?», preguntó. El tono no buscaba respuesta larga. Administraba tiempo. Ella inclinó la cabeza hacia la camilla. No levantó la mano. No se acercó. «Ese frasco creo que no está bien colocado». No fue una acusación, tampoco una certeza. El médico levantó la vista por primera vez. No miró el frasco. La miró a ella. «Eso ya está revisado», dijo. La frase cerró el espacio. No dejó margen, sintió las miradas apoyarse en su espalda, algunas pesadas, otras impacientes. Alguien murmuró algo sobre el atraso. La enfermera exhaló despacio. «Estamos con tiempo justo», agregó. «Si hay algo, se ve después». Después no era un momento real, era una salida. Ella asintió. Dio un paso atrás. Reconocía cuando una conversación había terminado sin discusión. El pitido volvió a escucharse. Esta vez duró un segundo más. El número cambió otra vez, no de forma brusca, de forma constante, como algo que se desliza sin que nadie lo note. El médico frunció el ceño, apenas. Miró la pantalla, luego el registro. Volvió a la pantalla. «Ajústalo», dijo. La enfermera giró una perilla. El frasco se movió apenas. La burbuja siguió ahí. Nadie la miró. Ella cerró los labios. Ese ajuste no resolvía lo que estaba viendo. No hacía falta saber cómo funcionaba el aparato para entenderlo. Lo había escuchado antes, en conversaciones ajenas, en frases sueltas, dichas al pasar, mientras ella limpiaba un consultorio vacío. Dio otro paso adelante. Esta vez alguien rió. No fue una burla directa, fue una risa impaciente, casi nerviosa. Un hombre levantó las manos en gesto exagerado. «¿Va a tardar mucho esto?». Nadie respondió. El gesto fue suficiente. Sintió el calor subirle al rostro. No bajó la mirada, tampoco avanzó más. «Perdón», dijo, «pero ese valor no coincide con el anterior». Y el tubo no terminó. «Mire», interrumpió el médico ahora con un tono más firme, «nosotros nos encargamos». El «nosotros» marcó una frontera clara. Ella asintió otra vez, más despacio. El silencio que siguió fue más pesado que antes. El turno continuó. Otro paciente pasó. Otro registro se cerró.
El frasco siguió igual. El monitor volvió a emitir el sonido, un poco más largo. La tensión no estaba en el volumen, estaba en la repetición constante. Ella se retiró unos pasos. Se apoyó contra la pared. El azulejo estaba frío. Respiró despacio. No pensaba en ser escuchada, pensaba en el tiempo que corría. Cada lectura nueva se apoyaba en la anterior, cada ajuste empujaba al siguiente. El error no explotaba, se acumulaba. Miró hacia la puerta. Nadie entraba con urgencia, nadie salía alterado. Todo parecía normal. Eso era lo inquietante. La enfermera volvió a mirar la pantalla. Esta vez se detuvo un segundo más. El médico se acercó. Intercambiaron una mirada breve. No era alarma, era duda. «Eso está raro», murmuró ella. No lo dijo para todos. Él no respondió enseguida. Revisó el registro. Volvió a la pantalla. Tocó el frasco con 2 dedos. Se detuvo. Ella observó desde la pared. No habló. Sabía que insistir ahora solo endurecería la resistencia. Ya había cruzado el límite de lo permitido. No podía retroceder, pero tampoco empujar. La duda ya estaba ahí. Eso era nuevo. El médico hizo un gesto corto. Llamó a la enfermera. Hablaron en voz baja. La fila comenzó a murmurar. Alguien levantó el celular otra vez. Por primera vez en toda la mañana, el sistema vaciló, y en ese segundo suspendido, ella entendió algo con claridad seca. Si el error se corregía, no sería porque ella insistió, sería porque ya no podían seguir ignorándolo. El pitido volvió a sonar, más largo, más claro. Esta vez, nadie pudo fingir que no lo había escuchado. El pitido no se apagó de inmediato. Se sostuvo en el aire un segundo más de lo habitual. No era una alarma, tampoco era un sonido que pudiera ignorarse. La conversación en voz baja entre el médico y la enfermera se cortó sin que nadie lo ordenara. El sonido había cambiado la escena. Varias personas en la fila levantaron la cabeza al mismo tiempo. El murmullo del pasillo ya no era disperso, se había concentrado en un punto exacto, tenso. «¿Qué pasa ahora?», dijo alguien sin bajar el tono de fastidio. El médico no respondió. Miró la pantalla otra vez. El número volvió a moverse. No subía ni bajaba de golpe, oscilaba como si no encontrara dónde quedarse. La enfermera apoyó ambas manos sobre el mostrador. Ya no escribía. «Eso no está bien», dijo, esta vez audible. No lo dijo con dramatismo. Lo dijo porque ya no podía decir otra cosa. Ella seguía apoyada contra la pared lateral. No se había movido desde que dio el último paso atrás. El carrito de limpieza estaba a su lado, quieto. Varias miradas pasaron por encima de ella sin detenerse, buscando una explicación, con uniforme, con nombre, con autoridad. El médico se acercó a la camilla, tomó el frasco con cuidado, lo giró apenas. La burbuja se desplazó lentamente, visible, hasta otro punto del tubo. «¿Quién armó esto?», preguntó. No sonó acusatorio, sonó urgente. La enfermera negó con la cabeza. «Venía así», dijo. «Yo solo ajusté». El médico apretó los labios, miró el monitor, miró el registro, volvió al frasco. Sus dedos se quedaron ahí un instante más. «Esto no debería estar así», murmuró. Un hombre dio un paso adelante desde la fila. Otra persona levantó el celular con más claridad, apuntando sin disimulo. El pasillo ya no estaba aburrido, estaba atento. Ella sintió el pulso golpearle en las sienes, no por euforia, por espera, por la tensión de saber que algo podía torcerse en cualquier dirección. No habló. Sabía que cualquier palabra suya en ese momento sería leída como una invasión. La escena había pasado a otro plano. Ya no era sobre quien observa, sino sobre quien decide. El médico soltó el frasco con cuidado y se volvió hacia la enfermera. «Hay que repetir la medición», dijo. «Desde cero». La frase cayó limpia, sin rodeos. «¿Otra vez?».
se oyó desde atrás. ¿Y la fila? Un momento, respondió él sin elevar la voz. No fue autoritario, fue inapelable. La enfermera respiró hondo. Desconectó el equipo. Empezó a preparar otro frasco. El monitor quedó en silencio por primera vez en varios minutos. Ese silencio pesó más que el pitido. Varias personas intercambiaron miradas, algunas con impaciencia contenida, otras con una atención nueva, incómoda. La fila dejó de avanzar. Ella observaba desde el costado. Nadie la miraba a ella, nadie le pedía opinión. Pero, por primera vez desde que había intentado hablar, el procedimiento se había detenido. Eso no pasaba nunca. El médico revisó el equipo con más cuidado ahora. No rápido, no automático. Giró una válvula, ajustó otra, esperó. ¿Quién lo armó?, repitió. No sé, respondió la enfermera. Vino así del turno anterior. El médico asintió, no comentó nada. Preparó el nuevo frasco con atención, lo colocó despacio, purgó el tubo hasta que no quedó aire visible. Ella siguió cada movimiento sin parpadear. Ese detalle era el centro de todo, no el único, pero el decisivo. Había escuchado esa palabra muchas veces, siempre al pasar, siempre como explicación tardía: purgar. El monitor volvió a encenderse. El número apareció. Se mantuvo fijo durante 2 segundos. 3. Esperemos, dijo el médico. El pasillo entero pareció quedarse inmóvil. El valor no cambió. La enfermera frunció el ceño. Miró la pantalla. Miró el frasco. Miró al médico. Ese número no coincide con el anterior, dijo. No, respondió él. El anterior estaba mal. No lo dijo fuerte. No necesitó hacerlo. Un murmullo recorrió la fila, no de protesta, de sorpresa. ¿Cómo que estaba mal?, preguntó alguien. El médico levantó la vista hacia el pasillo lleno por primera vez. Hubo una lectura incorrecta, dijo. Ya se corrigió. No explicó más. No hacía falta. La enfermera volvió a mirar el monitor. El número seguía estable. Antes de anotarlo, lo verificó otra vez. Luego escribió. El procedimiento se había detenido y había empezado de nuevo. Ella soltó el aire despacio. No fue alivio completo, fue descarga, como cuando una tensión sostenida se afloja apenas, sin desaparecer. No hubo aplausos, no hubo disculpas, pero el error no avanzó. Eso era suficiente. El médico continuó con el proceso, ahora más lento. Cada paso incluía una pausa breve. La enfermera acompañó ese ritmo. El pasillo ya no se movía igual. No del todo, pero lo bastante como para notarlo. Alguien bajó el celular. Otra persona comentó en voz baja que, menos mal. Una mujer volvió a sentarse con cuidado. Ella permaneció donde estaba. No se acercó. No buscó reconocimiento. Sabía que hacerse visible en ese punto podía romper el equilibrio frágil que se había creado. El médico terminó de revisar. Antes de firmar el nuevo registro, levantó la vista. Miró el equipo. Miró el frasco. Solo entonces escribió. La enfermera cerró la carpeta. Seguimos, dijo. El turno se reanudó, pero no era el mismo. El pasillo volvió a moverse más lento. Las miradas ya no estaban tan perdidas. El monitor mostró números firmes. El pitido no regresó. Ella empujó el carrito unos centímetros para no estorbar. ¡Tac! ¡Rrr! ¡Tac! Nadie le habló. Nadie le agradeció. Pero alguien desde la fila la miró un segundo más de lo normal. No con burla, con algo distinto. No sabía ponerle nombre. Ella bajó la vista. Siguió limpiando. Sabía que aquello no era el final. Había visto demasiadas veces cómo una corrección pequeña no cambiaba la estructura completa. El sistema tenía memoria corta, pero también sabía otra cosa. Si no hubiera insistido, el error habría seguido. Ese pensamiento no la tranquilizó, la mantuvo alerta, porque ahora alguien había visto, y cuando un sistema se sabe observado, no siempre reacciona bien. El cambio no llegó de golpe.
Se instaló despacio. El turno continuó. Los nombres volvieron a escucharse en el mismo orden. Las carpetas se abrieron y cerraron con el sonido seco de siempre. Desde afuera, el puesto parecía haber recuperado su ritmo habitual. Para cualquiera que entrara en ese momento, nada indicaba que algo hubiera ocurrido. Pero para quien estaba ahí desde temprano, el ambiente ya no era el mismo. Ella empujó el carrito por el pasillo lateral. ¡Tac! ¡Rrr! ¡Tac! El sonido volvió a mezclarse con el fondo. Nadie la llamó, nadie la detuvo, nadie le pidió nada fuera de lo habitual. Eso, en sí mismo, era una señal. Cuando se acercó a la estación para limpiar el piso, la enfermera movió el pie unos centímetros hacia un costado. No habló, no la miró. El gesto fue rápido, casi inconsciente, pero marcó un límite claro. El espacio por donde ella solía pasar ya no estaba disponible. Ella lo registró sin detenerse. Siguió limpiando. El trapo avanzó despacio. El piso quedó limpio. El límite permaneció. Más tarde, cuando fue a buscar bolsas nuevas al depósito, encontró la puerta cerrada. No con llave. Cerrada como cuando alguien decide que ese no es el momento, aunque nunca lo diga en voz alta. Golpeó una vez. Esperó. No hubo respuesta. Se quedó ahí unos segundos más. Desde adentro se escuchaban voces, risas breves, el sonido de algo arrastrándose. Golpeó otra vez, más suave. La puerta se abrió apenas. Después, dijo una voz desde adentro. Ahora no. No fue una orden directa, fue una postergación calculada. Regresó al pasillo con el carrito incompleto. Ajustó lo que pudo con lo que tenía. El trabajo se volvió más lento, más incómodo. Nadie preguntó por qué, nadie pareció notarlo, salvo cuando el carrito ocupaba espacio. En la sala de espera, una mujer pasó a su lado murmurando algo. No se dirigía a ella. No necesitaba hacerlo. Siempre pasa lo mismo, dijo. Al final uno paga las interrupciones. Otra persona asintió. No hubo discusión, no hubo miradas hacia atrás. La frase quedó flotando como una conclusión aceptada. Ella sintió el comentario como una presión breve en la nuca. No respondió. No era una acusación frontal, era una versión de los hechos que ya se estaba acomodando sola. Siguió limpiando. A media mañana apareció el supervisor. No caminaba rápido, no hablaba fuerte. Era de los que no necesitaban hacerlo. Saludó con un gesto corto a la enfermera. Intercambiaron una mirada rápida. El médico no estaba en ese momento. ¿Todo en orden?, preguntó. Sí, respondió ella. Seguimos. El supervisor miró alrededor. Su atención se detuvo un segundo más en el carrito de limpieza. No con molestia, con cálculo. Hay que despejar mejor esta zona, dijo. Necesitamos que todo fluya. No señaló nada concreto, no dio instrucciones precisas. Ella entendió igual. Empujó el carrito hacia un rincón más estrecho. El espacio para moverse se redujo. Ahora tenía que esperar a que pasaran 2 personas antes de limpiar. El trabajo se volvió más fragmentado, más visible. Nadie comentó nada. Un rato después, cuando intentó volver a acercarse a la estación, el supervisor estaba ahí otra vez. Esta vez no habló. Se quedó parado justo en el espacio por donde ella solía pasar. Ella se detuvo. Esperó. El supervisor no se movió. Miró su reloj. Luego el pasillo. Más tarde, dijo, sin mirarla. No discutió. Retrocedió. El mensaje había quedado claro. El turno avanzó. El pasillo volvió a llenarse. El monitor funcionaba sin problemas. No hubo pitidos. No hubo interrupciones visibles. Para cualquiera que mirara desde afuera, el episodio anterior parecía cerrado. Pero algo había quedado marcado. Al pasar cerca del mostrador, escuchó su nombre. No en voz alta, en un tono bajo, rápido, como quien no quiere que la persona nombrada lo escuche. «Fue ella», dijo alguien. «¿La de limpieza?»
respondió otra voz. Sí, la que armó el lío antes. No se detuvieron a confirmar, no discutieron. La versión ya estaba circulando sin necesidad de detalles. Ella siguió caminando. El carrito avanzó torcido. El sonido irregular resonó más de lo habitual en ese momento. Tac, rr, tac. Sintió algunas miradas. No todas, las suficientes. Miradas que ya no eran neutrales. Una era curiosidad, otra fastidio, otra algo más duro. No hubo reproches directos, no hubo insultos, hubo distancia. Más tarde, cuando el pasillo se despejó un poco, la enfermera se acercó. No parecía molesta, tampoco cercana. Se detuvo a 1 metro exacto. La próxima, dijo, avisa por otro canal. No explicó cuál. Acá no podemos frenar todo por una suposición. No esperó respuesta. Se fue. Ella se quedó donde estaba, con el trapo en la mano. El piso ya estaba limpio. No había nada que hacer en ese punto, salvo quedarse quieta un segundo más. Pensó en el momento en que el procedimiento se había detenido, en el silencio que siguió, en la duda que había entrado, en cómo todo había vuelto a moverse después, como si nada. El sistema no había agradecido, había aprendido, no a corregirse, a cerrarse. Cuando el supervisor volvió a pasar, dejó caer una frase al aire, sin destinatario claro. Cada uno tiene su función, dijo. Si todos hacemos lo que nos corresponde, las cosas avanzan. Nadie respondió. Ella sintió el peso de esas palabras caerle encima, aunque no la hubiera mirado. No era una advertencia formal, era una definición del orden. Siguió limpiando hasta que el turno terminó. Guardó el carrito en el depósito. Esta vez la puerta estaba abierta. No había nadie adentro. Antes de irse, miró una última vez el pasillo vacío. Las luces fluorescentes parpadearon igual que al inicio del día. El edificio no había cambiado. Ella sí. Hablar había tenido un costo. Callar también. Y ahora el sistema lo sabía. La mañana siguiente comenzó igual que todas. Eso fue lo primero que notó. Las luces se encendieron con el mismo parpadeo breve. El pasillo conservaba el olor al desinfectante barato. Los primeros pacientes llegaron sin hablar demasiado, con carpetas dobladas y números escritos en la mano. A simple vista, el lugar no mostraba señales de conflicto. Pero ella ya no entraba de la misma forma. Empujó el carrito por la puerta lateral. ¡Tac! ¡Rrr! ¡Tac! El sonido volvió a anunciarla antes que su cuerpo. 2 personas ajustaron su posición al mismo tiempo. No la miraron. Se movieron apenas, como si el pasillo hubiera perdido 1 centímetro de ancho. Siguió avanzando. En la estación de enfermería, una conversación se interrumpió cuando pasó cerca. No fue un silencio brusco. Fue ese corte limpio que ocurre cuando alguien decide no seguir hablando frente a cierta presencia. Nadie levantó la vista, no hizo falta, dejó el carrito donde siempre, o donde siempre lo dejaba antes. Esta vez, una caja ocupaba parte del espacio. No era nueva, simplemente había aparecido ahí ahora. Se adaptó. Corrió el carrito unos centímetros hacia atrás. El paso quedó más justo, el trabajo más incómodo. Tenía que calcular mejor cada movimiento. Nadie comentó nada. Mientras limpiaba cerca de la sala de espera, escuchó su nombre. No completo. Apenas el inicio, suficiente para reconocerlo. No levantó la cabeza. El trapo quedó quieto sobre el piso unos segundos más de lo habitual. Dicen que fue ella la que armó todo, susurró una voz. ¿La de limpieza?, respondió otra. Sí. ¿Qué hacía metiéndose? Después pasan estas cosas. No hubo discusión. Nadie pidió detalles. La frase «dicen que» resolvió todo. Ella siguió limpiando. A media mañana, el supervisor apareció otra vez. Esta vez no se detuvo a observar el ambiente. Caminó directo hacia la estación. Habló en voz baja con la enfermera.
Asintió una sola vez. Luego giró la cabeza en dirección a donde ella estaba, sin enfocarla del todo. «Necesito hablar contigo un momento», dijo. No levantó la voz. No sonó opcional. Ella dejó el trapo en el balde. Secó sus manos en el delantal. Caminó detrás de él sin apurarse, manteniendo la distancia justa. Se detuvieron en el pasillo trasero, donde no circulaban pacientes. No era una oficina, era un lugar de paso, lo suficientemente apartado como para no tener testigos claros. «Ayer hubo un inconveniente», dijo él. Se interrumpió el flujo del turno. Ella no respondió. Mantuvo las manos juntas delante del cuerpo. Esperó. «Entendemos que todos quieran ayudar», continuó. «Pero existen canales para eso». Hizo una pausa breve. Miró su reloj. Volvió a ella. Cuando alguien que no corresponde interviene, se generan problemas. No fue una acusación directa, fue una clasificación. «Yo solo», empezó ella. El supervisor levantó la mano sin brusquedad. «No hace falta entrar en detalles», dijo. «Ya se resolvió». Resuelto significaba algo distinto desde cada lado. «Lo importante», agregó, «es que cada uno se mantenga en su función. Así evitamos confusiones». Asintió, como cerrando un punto administrativo. «¿Estamos de acuerdo?» Ella se tomó un segundo. No por desafío, por cálculo. Sabía que cualquier palabra extra quedaría registrada solo de una forma. «Sí», dijo. El supervisor sonrió apenas. No fue una sonrisa de alivio. «Perfecto», respondió. «Entonces sigamos». Se dio vuelta y volvió al pasillo principal. Ella tardó un segundo más en moverse. Al regresar al carrito, notó algo nuevo. No era un objeto, era una instrucción. Un papel pegado al costado del depósito. No llevaba su nombre. No lo necesitaba. «Personal externo. No permanecer en áreas clínicas durante procedimientos». Lo leyó despacio. 2 veces. No estaba ahí el día anterior. A partir de ese momento, los movimientos se volvieron previsibles. Cada vez que se acercaba a la estación, alguien ocupaba el espacio antes. Cada vez que intentaba limpiar cerca de una camilla, una voz decía «después». Cada vez que necesitaba algo operativo, la respuesta llegaba tarde o no llegaba. No la enfrentaban, la contenían. En la sala de espera, las miradas cambiaron de nuevo. Ya no eran solo curiosidad o fastidio, eran interpretativas, como si su presencia explicara algo molesto. «Es la que frenó todo ayer», dijo alguien. «Por eso ahora estamos atrasados», respondió otro. Ella escuchó sin levantar la cabeza. No corrigió, no explicó. Sabía que las versiones no se corrigen con aclaraciones. A media tarde, la enfermera se acercó. No habló. Solo señaló con la cabeza hacia el pasillo lateral. Un gesto breve. Preciso. Ella obedeció. Mientras limpiaba ese sector más estrecho, sintió el cansancio acumularse en la espalda. No por el trabajo físico, por la vigilancia constante. Cada movimiento medido. Cada paso observado de reojo. El carrito avanzó con dificultad. Tac, rrr, tac. El sonido parecía más fuerte aunque no lo fuera. Cada giro torcido llamaba la atención. En un momento, levantó la vista y se cruzó con el médico del día anterior. No se acercó. No dijo nada. La miró apenas un segundo. No había reproche, tampoco apoyo. Solo distancia. Eso fue lo que más pesó. Al final del turno, cuando el pasillo empezó a vaciarse, notó un cambio concreto. Su nombre ya no figuraba en la pizarra de tareas del día siguiente. No estaba tachado. No había comentario alguno. Simplemente no estaba. No preguntó. Guardó el carrito en el depósito. Cerró la puerta con cuidado. Se quedó apoyada contra la pared un momento, respirando despacio, dejando que el ruido del día bajara. Entendió entonces que el sistema ya había elegido una versión, y que esa versión no la mostraba como alguien que observa.
La mostraba como alguien que interrumpe. Eso no la paralizó. La mantuvo alerta, porque cuando una institución decide proteger su relato, todo lo que no encaja se vuelve un riesgo. Y ahora, ese riesgo tenía un nombre. El aviso no llegó de golpe, llegó por ausencia. Durante la mañana nadie le pidió que limpiara cerca de la estación. Nadie marcó prioridades. El depósito volvió a cerrarse justo cuando ella se acercaba, como si alguien hubiera aprendido el momento exacto para hacerlo. No era una orden, era una coreografía nueva. Empujó el carrito por el pasillo lateral. ¡Tac! ¡Rrr! ¡Tac! El sonido seguía ahí, pero ya no marcaba presencia, marcaba borde. Cada giro torcido parecía decirle por dónde no pasar. El puesto funcionaba con normalidad. Los turnos se cumplían, las carpetas circulaban. El monitor mostraba números estables. Para quien mirara desde afuera, todo estaba en orden. Ella lo notaba igual, por lo que no ocurría. A media mañana, la enfermera dejó una carpeta sobre el mostrador y habló sin mirarla. Después del almuerzo pasó por administración. No explicó por qué. No levantó la vista. Ella asintió. No preguntó. Sabía que cualquier pregunta se transformaría en una nota mental que no necesitaba existir. El resto del turno avanzó con una normalidad tensa. Las conversaciones bajaban de volumen cuando ella pasaba. El supervisor no apareció. El médico tampoco. La ausencia, esa vez, pesó más que la vigilancia. Después del almuerzo, dejó el carrito en el rincón que todavía podía usar y caminó hacia administración. El pasillo que llevaba a esa oficina era más angosto, menos transitado. Las paredes tenían marcas viejas, capas de pintura superpuestas. El aire ahí no olía a desinfectante, olía a papel guardado demasiado tiempo. Golpeó la puerta. Adelante. La oficina era pequeña, un escritorio gastado, 2 sillas de metal, una computadora vieja encendida, con un zumbido constante. Detrás del escritorio, una mujer revisaba la pantalla sin apuro. No levantó la vista de inmediato. «Sentate», dijo, señalando la silla. Ella se sentó. Apoyó las manos sobre las piernas. Notó el frío del metal atravesarle el pantalón. Esperó. La mujer siguió tipeando unos segundos más. Luego giró la pantalla apenas, como cerrando una tarea. «Hubo un reporte», dijo, «del área clínica. No fue una introducción, fue un dato. No es una sanción», agregó enseguida. «Es una constancia». La palabra quedó suspendida, pesada. Consta que hubo una intervención fuera de protocolo durante un procedimiento. Ella no respondió. «No evaluamos intenciones», continuó, «solo hechos». Tomó un papel impreso del escritorio. Se registró una interrupción que generó demora y confusión entre pacientes. Levantó la vista por primera vez. No había dureza, tampoco cercanía. Era un tono aprendido. «¿Querés agregar algo?» La pregunta no se abría, cerraba. Ella respiró despacio. Sintió la rigidez subirle por los hombros, midió el espacio entre decir algo y quedar fijada a eso. «Vi algo que no estaba bien», dijo. «Y lo dije». No levantó la voz. No dio detalles. La mujer asintió como quien escucha una frase habitual. «Entendemos», respondió, «pero hay conductos para canalizar observaciones». Señaló otro papel a un costado del escritorio. «Cualquier otra vía genera riesgos operativos». No explicó cuáles. No hacía falta. «Por ahora», continuó, «vamos a dejar constancia. No implica cambio de función. Es una advertencia formal». La palabra formal se asentó con peso. «Necesito que firmes acá». Giró el documento. Ella leyó despacio. No estaba su nombre en grande, estaba su número de legajo. El texto era breve, no mencionaba el error corregido, no mencionaba la repetición del procedimiento, no mencionaba el resultado, solo hablaba de interferencia.
Tomó la lapicera, la sostuvo un segundo, notó el plástico áspero entre los dedos. El zumbido de la computadora llenó el silencio. ¿Puedo preguntar algo?, dijo. La mujer inclinó la cabeza. ¿Esto queda registrado en mi legajo? Sí, respondió. Como antecedente. No explicó plazos, no explicó efectos. Ella afirmó. La lapicera dejó una marca firme, la mano no tembló, no se apuró. Bien, dijo la mujer, eso es todo. Ella se levantó. Antes de salir, escuchó una última frase, dicha con el mismo tono neutro. Agradecemos que cada área se mantenga dentro de sus responsabilidades. Cerró la puerta detrás de sí. El pasillo administrativo estaba vacío. Caminó de regreso con pasos amortiguados por el linóleo gastado. Al doblar la esquina, el ruido habitual del puesto la recibió como si nada hubiera ocurrido. Empujó el carrito. ¡Tac! ¡Rr! ¡Tac! Nadie preguntó dónde había estado. Nadie comentó nada. Pero ahora había un papel, una firma, un número asociado a una palabra. El sistema ya no murmuraba, registraba. Más tarde, cuando intentó limpiar cerca de una camilla, una voz dijo, «Déjalo». No fue brusca, fue definitiva. Se apartó. Siguió por el pasillo lateral. Al final del turno, encontró otra hoja nueva en el depósito. No estaba dirigida a ella, era general. Las observaciones deben canalizarse exclusivamente por vía jerárquica. La leyó una vez. No necesitó leerla de nuevo. Guardó el carrito. Cerró la puerta. Se quedó un momento apoyada contra la pared, respirando despacio, escuchando el eco lejano del pasillo que se vaciaba. Hablar había dejado de ser un gesto cotidiano. Ahora era un antecedente escrito. Eso no la hizo retroceder. La obligó a mirar con más cuidado, porque cuando una institución decide documentar, lo hace para poder negar después. Y si había algo que ella había aprendido limpiando restos y silencios, era a reconocer cuando una historia empezaba a escribirse sin decirlo. El problema no fue el papel, fue lo que vino después. En los días siguientes, el puesto siguió funcionando con una normalidad excesiva. Todo estaba en su lugar. Todo se hacía como corresponde. Los turnos se cumplían. Los registros se cerraban. El ambiente parecía más ordenado que antes. Demasiado. Ella lo notó desde el primer turno. Ya no era solo distancia, era control. Cada vez que empujaba el carrito por el pasillo lateral, alguien miraba el reloj. Cada vez que se detenía a limpiar cerca de una camilla, una enfermera ajustaba su postura, ocupando el espacio antes de que ella llegara. No la frenaban, la anticipaban. El carrito avanzaba torcido. Tac, rr, tac. El sonido ya no era fondo, era señal. Una mañana, al llegar, encontró el depósito reorganizado. Los productos seguían ahí, completos, pero ahora estaban en estantes más altos. Las bolsas que usaba a diario ya no estaban al alcance. No faltaba nada, todo estaba más lejos. Subió y bajó del banquito varias veces, estiró los brazos, perdió minutos, lo suficiente para que se notara. «Fíjate con los tiempos», dijo alguien al pasar. «Estamos justos hoy». No se detuvo, no miró atrás. Ella ajustó el ritmo. Sintió el cansancio antes del mediodía. Nadie preguntó por qué ahora tardaba más. El sistema había creado la demora y luego la estaba usando. Al segundo día apareció alguien nuevo. No llevaba uniforme clínico, tampoco bata. Tenía una carpeta bajo el brazo y una credencial colgada al cuello. No se presentó. Caminó directo hacia la estación y habló con la enfermera en voz baja. Ambas giraron la cabeza hacia donde ella estaba. La mujer de la carpeta asintió. «Es ella», dijo la enfermera esta vez sin bajar la voz. La mujer se acercó con pasos medidos. «Vos sos la auxiliar, ¿no?», preguntó. No sonó como una invitación a hablar, sonó como una verificación.
Sí, respondió ella. Necesito que firmes esto, dijo la mujer. Es una ampliación del registro. La palabra ampliación no figuraba en ningún cartel. Caminaron hasta el pasillo trasero. No era una oficina. Era un espacio de paso, frío, con paredes sin nada colgado. La mujer apoyó la carpeta contra la pared y abrió el documento. Hubo quejas, dijo, de pacientes. Ella levantó la vista. ¿Quejas por qué? Por demoras, por interrupciones innecesarias, por confusión, respondió. No mencionó nombres, no mostró pruebas. Esto no es una acusación, agregó. Es un seguimiento. Seguimiento. Otra palabra limpia. Ella leyó. El documento no hablaba del error corregido. No mencionaba la repetición del procedimiento. Solo acumulaba términos. Interferencia, impacto operativo, alteración del flujo. ¿Puedo saber quién se quejó?, preguntó. La mujer cerró la carpeta un segundo. No corresponde, dijo. Es información sensible. La volvió a abrir. Firma acá. Ella sostuvo la lapicera. No escribió de inmediato. Sintió el peso del silencio. El pasillo seguía funcionando a pocos metros, como si nada. Esto dice que interrumpí sin motivo, dijo. Dice que se percibió así, respondió la mujer. No es lo mismo, ese matiz era peligroso. Si no firmás, continuó, queda constancia de negativa. No levantó la voz, no apuró. Ella entendió. Firmar no era aceptar. No firmar era quedar marcada. Firmó. La mujer guardó la carpeta. Bien, dijo. Esto se va a elevar. ¿Elevar a dónde?, preguntó ella. La mujer ya se estaba alejando. A donde corresponda. El resto del día cambió. Ya no fueron solo gestos, fueron órdenes. No limpies acá ahora. Espera afuera. Eso no es prioridad. No gritaban, no explicaban. Las indicaciones caían una tras otra, breves, constantes. Al final del turno, el supervisor la llamó. Esta vez no fue a administración. Fue en el pasillo, con gente alrededor. Tenemos que hablar, dijo. No fue privado. Se están acumulando reportes, continuó. Nada grave, pero reiterado. Algunas personas escuchaban. Nadie se movió. Necesitamos evaluar si este puesto sigue siendo el adecuado para vos. La frase cayó sin ruido. Pero dejó marca. Yo cumplo mi trabajo, dijo ella. Fue lo único. Nadie dijo lo contrario, respondió él. Pero cuando alguien genera fricción, a veces hay que reubicar. Otra palabra sin aristas visibles. Por ahora seguí como estás, agregó. Pero vamos a observar. La observación ya estaba en marcha. Esa tarde, al guardar el carrito, vio algo más. Un correo impreso sobre la mesa del depósito. No llevaba su nombre en el asunto. Hablaba de optimización de personal. No se lo llevaron. Lo dejaron ahí. Ella no lo tocó. Salió del puesto con la espalda rígida y las manos cansadas. Caminó varias cuadras sin apurarse. Necesitaba aire. Necesitaba ordenar. La corrección del error había durado minutos. La consecuencia llevaba días. Ahora ya no era solo el sistema defendiendo su rutina. Había una instancia nueva, una capa más alta. El problema ya no era lo que ella había visto, era lo que representaba. Porque cuando una institución siente que alguien señala una grieta, no siempre intenta cerrarla. A veces, intenta borrar a quien la señaló. Y eso ya no era una posibilidad. Era un proceso en marcha. El llamado llegó cuando ya no lo esperaba. No fue una citación formal, no hubo aviso por escrito. Fue algo que empezó a sentirse antes de decirse. Esa mañana el puesto estaba distinto, no más ordenado, más contenido. El pasillo no sonaba igual. Las conversaciones se apagaban rápido. Las carpetas se cerraban con cuidado excesivo, como si cada gesto tuviera que quedar dentro de un margen invisible. Ella lo notó apenas entró. Empujó el carrito por el pasillo lateral. ¡Tac! ¡Tac! El sonido volvió a marcar su paso.
Esta vez varias miradas se giraron de inmediato. No con fastidio, con expectativa. No entendió por qué. En la estación, dos enfermeras hablaban rápido, demasiado cerca. El supervisor estaba ahí, de pie, sin intervenir. El médico del turno anterior revisaba una pantalla con el ceño fruncido. Nadie parecía notar el piso sin limpiar. Nadie estaba pensando en eso. Algo había ocurrido. Ella dejó el carrito contra la pared y siguió trabajando, aunque el trapo apenas rozara el suelo. La atención estaba concentrada en otro punto, como cuando una tormenta se arma lejos, pero el aire ya se vuelve espeso. A los pocos minutos, el monitor emitió un sonido distinto, no el pitido corto y repetido, uno continuo, bajo, que obligaba a levantar la vista. El médico se acercó a la pantalla, tocó el teclado, frunció más el ceño. «Esto no cierra», dijo. La enfermera se inclinó a su lado. «Ese valor no coincide con el registro de ayer», respondió, «ni con el de hoy temprano». El supervisor dio un paso al frente. «¿Error de carga?», preguntó. «No», dijo el médico, «es otra cosa». Ella siguió limpiando, pero ya no escuchaba como antes. Cada frase empezaba a acomodarse junto a algo que había visto días atrás. No como recuerdo, como confirmación. El médico cambió de pantalla. Apareció una gráfica. Líneas que subían y bajaban apenas. Variaciones pequeñas, constantes. No eran picos aislados, eran repeticiones. «Esto viene pasando hace tiempo», murmuró. «No es de hoy». La enfermera se enderezó. «¿Cuánto tiempo?» «Semanas», respondió. «Quizás más». El supervisor cruzó los brazos. «¿Y por qué nadie lo detectó?» El médico no respondió enseguida. Ella levantó la vista por primera vez en varios minutos. El frasco estaba ahí otra vez. No el mismo. Otro. Mal colocado. Apenas inclinado. Con una burbuja mínima, casi imperceptible. El mismo detalle. El médico lo vio al mismo tiempo. Se quedó quieto un segundo. Luego miró alrededor, como si algo terminara de encajarle. «¿Quién prepara estos frascos?», preguntó. La enfermera abrió la boca. La cerró. «Vienen así del depósito», dijo. «Siempre fue así». El supervisor giró la cabeza lentamente hacia el pasillo lateral. Sus ojos se detuvieron en el carrito de limpieza. Luego subieron. La miró. No fue una mirada dura, fue una mirada tardía. «¿Vos viste esto antes?», preguntó. La pregunta cayó en el pasillo lleno. Varias personas se quedaron quietas. Una mujer en la fila dejó de hablar a mitad de frase. Alguien levantó el celular sin disimular, apuntando. Ella sintió el peso del momento. No como miedo, como cálculo. Hablar la había puesto en riesgo antes. Callar ahora podía tener consecuencias mayores. «Sí», dijo. Una palabra. Nada más. El médico giró hacia ella. «¿Cuándo?» «Hace días», respondió. «Varias veces». El silencio fue inmediato, no incómodo, expectante. «¿Y por qué no se informó?», preguntó el supervisor. Ella no contestó de inmediato. Miró el frasco, miró la pantalla, miró a las personas esperando. «Lo intenté», dijo, «pero no era mi función». No lo dijo como reproche, lo dijo como dato. El médico respiró hondo. Se pasó la mano por la cara. «Esto explica las lecturas irregulares», dijo. «Los ajustes que nunca terminaban de cerrar». La enfermera miró al supervisor. «Si esto es repetido», empezó. «Tenemos un problema», terminó él. No levantó la voz. No dramatizó, pero la palabra quedó ahí. Problema. El médico ya estaba revisando más registros. Abrió archivos, cambió fechas. Las mismas variaciones aparecían una y otra vez. No eran excepciones. «No es un caso aislado», dijo. «Es un patrón». «¿Desde cuándo?», preguntó alguien desde la fila. El médico dudó apenas. «Desde antes de esta semana», respondió.
Probablemente meses. Un murmullo recorrió la sala, no de enojo, de inquietud, la sensación de haber estado cerca de algo que no se había visto a tiempo. Ella permaneció inmóvil. Sabía que en ese instante todo lo anterior estaba cambiando de lugar. Los papeles firmados, las advertencias, las versiones, nada de eso se sostenía frente a algo que se repetía y quedaba registrado en pantalla. El supervisor sacó el celular, marcó un número, se apartó unos pasos. «Necesito mantenimiento y auditoría», dijo. «Ahora». Colgó y volvió hacia el médico. «Suspende el uso de este equipo». «¿Y los turnos?», preguntó la enfermera. «Se suspenden», respondió, «hasta revisar». La fila reaccionó. Algunas quejas, comentarios en voz alta, pero nadie se fue, nadie quiso irse. Había algo más fuerte que la espera, la necesidad de entender. El supervisor volvió hacia ella. «¿Podés mostrar exactamente qué notaste?», preguntó. No le habló desde arriba, le habló con urgencia. Ella asintió, se acercó a la camilla, señaló el frasco, la inclinación, la burbuja. No usó términos técnicos, no necesitó hacerlo. «Siempre queda así», dijo, «y después los números se mueven». El médico observó con atención, se inclinó, ajustó el frasco. «Tiene razón», murmuró. La frase fue clara, audible. Alguien en la fila la escuchó. Otra persona la repitió en voz baja. Ella sintió el aire cambiar otra vez. No alivio. Exposición. El supervisor miró alrededor. Las cámaras, los celulares levantados, las personas esperando. «Esto se va a reportar», dijo. «Completo». En ese momento, la mujer de la carpeta apareció en el pasillo. Se detuvo al ver la escena. Miró la pantalla, miró el frasco, miró al supervisor. «Todo», repitió él. La mujer abrió la boca. No dijo nada. El sistema había intentado aislarla, había intentado rodearla, había intentado borrarla, pero no había podido borrar lo que se repetía. Porque un error puede esconderse una vez, un patrón no. Y ahora, frente a todos, eso ya no dependía de versiones. La llegada del equipo de auditoría no fue inmediata, pero tampoco llegó tarde. El puesto quedó suspendido en una pausa incómoda. Los turnos cancelados se anotaron en una hoja improvisada. Algunos pacientes se levantaron molestos, otros permanecieron sentados sin saber si irse o esperar. Nadie parecía dispuesto a abandonar del todo el lugar. Había algo más fuerte que el fastidio, la sensación de que por primera vez alguien estaba mirando de verdad. El médico seguía frente a la pantalla, cambiando fechas, comparando registros. La enfermera tomaba notas en una hoja suelta, sin un lugar claro donde guardarlas. El supervisor hablaba por teléfono en voz baja, repitiendo las mismas palabras. «Sí, ahora es necesario». Ella volvió a apoyarse contra la pared lateral, no porque se lo indicaran, porque entendía que ese era su sitio. El carrito quedó quieto a su lado. ¡Tac! El sonido se apagó. Las miradas seguían llegando. Ya no eran de sospecha ni de incomodidad. Eran miradas que buscaban una explicación que no había estado disponible antes. Un hombre de la fila se inclinó hacia otro. «¿Entonces esto viene de hace tiempo?», preguntó. «Eso dijeron», respondió el otro, «y nadie lo vio». La frase quedó flotando. Ella escuchó sin intervenir. No era necesario. La escena avanzaba sola. Cuando el primer auditor entró al pasillo, el cambio fue inmediato. No por su aspecto, sino por lo que representaba. No llevaba bata ni uniforme del puesto. Tenía una mochila al hombro y una credencial distinta, visible. Detrás de él entró otra mujer, más joven, con una tablet en la mano. «Necesitamos acceso al equipo y a los registros completos», dijo el auditor sin elevar la voz. El supervisor asintió de inmediato. «El equipo ya está aislado», respondió.
Suspendimos su uso. El auditor se acercó a la pantalla, luego al frasco, luego a la gráfica que seguía abierta. ¿Quién detectó esto?, preguntó. El supervisor no respondió enseguida. Miró alrededor, a los médicos, a las enfermeras, a la fila que escuchaba sin disimular, a los celulares levantados. Luego giró hacia ella. Ella, dijo. No dijo su nombre. No fue necesario. El auditor la miró por primera vez. No con desconfianza, con atención profesional. ¿Podés mostrarme qué observaste?, preguntó. Ella dio un paso adelante. No miró a la fila, no miró a las cámaras, miró el frasco. Señaló la inclinación mínima, la burbuja atrapada. Usó palabras simples, como siempre, sin adornos, sin términos que no necesitaba. Queda así, dijo, y después los valores cambian. El auditor ajustó el frasco, observó la pantalla, repitió el procedimiento con otro equipo cercano. El mismo comportamiento apareció. Entiendo, dijo. No sonrió. No comentó nada más. Tomó la tablet, anotó. La mujer que lo acompañaba se acercó al monitor y empezó a registrar datos. ¿Desde cuándo notaste esto?, preguntó. Desde hace días, respondió ella. Antes también, pero no siempre estaba en este turno. ¿Lo informaste? Ella hizo una pausa breve. Lo intenté, dijo, varias veces. El auditor levantó la vista y miró al supervisor. ¿Hay registros de esos avisos?, preguntó. El supervisor acomodó el cuello de la camisa. No, respondió. No por los canales establecidos. La frase volvió a aparecer. Esta vez no tuvo peso. El auditor asintió sin comentar. Vamos a revisar históricos, dijo. No solo de este equipo, de todos los similares. La mujer de la tablet ya estaba comparando datos. Nuevas gráficas aparecieron en la pantalla. No una, varias. Hay coincidencias, dijo ella. En distintos turnos, en fechas diferentes. El murmullo en la fila creció, no como protesta, como reconocimiento tardío. Eso quiere decir que, empezó alguien. El auditor levantó la mano. Todavía estamos evaluando, dijo. Pero hay indicios claros de un fallo repetido. La palabra quedó marcada. Fallo. El supervisor tragó saliva. Esto implica revisar procedimientos completos, continuó el auditor. Y responsabilidades. La palabra cayó distinta esta vez. Responsabilidades. La mujer de la carpeta, que había permanecido a un costado desde que llegaron los auditores, dio un paso adelante. Quiero aclarar que se actuó según protocolo, dijo, y que cualquier observación debía canalizarse. El auditor levantó la vista hacia ella. Ya escuché eso, dijo. Ahora necesito datos. La mujer se detuvo, cerró la boca, retrocedió un paso. El auditor volvió hacia ella. ¿Podés quedarte disponible?, preguntó. Vamos a necesitar que expliques esto otra vez, con más detalle. No fue una orden, fue una validación funcional. Ella asintió. La escena ya no pertenecía al puesto. Pertenecía a la auditoría. Los celulares seguían levantados. Alguien empezó a grabar sin disimulo. El supervisor hizo un gesto para que bajaran los teléfonos, pero ya era tarde. La situación había dejado de ser privada. Esto se va a elevar a nivel central, dijo el auditor. Hoy mismo. El supervisor asintió rígido. Mientras tanto, continuó, este equipo queda fuera de servicio y se revisan todos los registros asociados. El médico respiró hondo, como si recién entonces pudiera soltar algo. Gracias, dijo. No miró a ella, miró al auditor, pero alguien de la fila sí la miró. Una mujer mayor, sentada desde temprano, se levantó con cuidado. Dio un paso al frente. Entonces por eso mis turnos siempre salían mal, dijo. Yo sabía que algo no estaba bien. No lo dijo fuerte. Lo dijo con alivio. Otra persona asintió. Otra murmuró algo parecido.
La fila empezó a reconstruir una historia común que nunca había tenido forma. Ella volvió a apoyar la espalda contra la pared. Sentía el cuerpo cansado, no por el trabajo físico, por la tensión sostenida durante días. El auditor se acercó una última vez. «Hiciste bien en insistir», dijo. No fue un elogio, fue un reconocimiento sobrio. El supervisor escuchó la frase. La mujer de la carpeta también. El sistema ya no discutía versiones. Estaba frente a hechos visibles. Y cuando los hechos quedan expuestos frente a todos, no hay estructura interna que pueda ocultarlos. La resolución no llegó con anuncios, tampoco con discursos. Llegó en forma de cambios pequeños, precisos, imposibles de ignorar. Al día siguiente, el puesto abrió más tarde de lo habitual. No hubo explicación pública, solo un cartel impreso, pegado sin cuidado en la entrada. Servicio reducido por revisión técnica. La fila se formó igual, pero el murmullo era distinto, más bajo, más atento. Nadie parecía dispuesto a discutir demasiado. Había una comprensión silenciosa de que algo se estaba acomodando puertas adentro. Ella entró por la puerta lateral como siempre. Empujó el carrito. Tac, rrr, tac. El sonido recorrió el pasillo. Esta vez no generó incomodidad. Generó reconocimiento. En la estación, el equipo que había sido cuestionado ya no estaba. En su lugar había otro, más nuevo, con sellos visibles y una etiqueta de revisión reciente. El médico revisaba una lista impresa. La enfermera ordenaba materiales con movimientos más lentos, más seguros. El supervisor no estaba. Nadie explicó su ausencia. No fue necesario. A media mañana llegaron 2 personas nuevas. No llevaban credenciales del puesto, no se movían con prisa ni con defensiva, traían carpetas distintas, ordenadas, y hablaban poco. Revisaron registros, compararon fechas, tomaron fotos, anotaron. No le hablaron a ella de inmediato, no hacía falta. En el pasillo, las frases empezaron a circular en voz baja. Dicen que revisaron todo. Dicen que no era solo ese equipo, dicen que el problema venía de antes. Nadie decía quién lo decía. Ya no importaba, el relato había cambiado de dirección. Cerca del mediodía, la mujer de la carpeta apareció. Esta vez no llevaba carpeta, solo una hoja doblada en la mano. Caminó hasta la estación, habló con una de las personas nuevas, bajó la voz. Asintió varias veces. Luego se fue. No se despidió. Nadie la detuvo. El supervisor apareció más tarde, pero no entró al pasillo principal. Se quedó en la oficina administrativa. La puerta se cerró. Pasó tiempo, mucho. Cuando salió, no miró a nadie. Caminó directo hacia la salida lateral. No llevaba papeles, no dio instrucciones, no volvió ese día, ni al siguiente. El turno siguió. El médico continuó trabajando, la enfermera también. El ambiente no era más lento, era más firme. Cada paso tenía una pausa mínima antes de continuar. En la sala de espera, una mujer habló en voz alta. ¿Esto quiere decir que ahora sí funciona bien? El médico levantó la vista. Estamos revisando todo, dijo, pero ahora funciona como corresponde. No agregó nada más. Eso bastó. Ella siguió limpiando. El trapo avanzó, el piso quedó limpio, el carrito giró sin estorbar. Por primera vez en días, nadie ocupó su espacio antes de que llegara. Nadie dijo después. Nadie marcó límites con el cuerpo, la dejaron pasar. A media tarde, una de las personas nuevas se acercó. ¿Sos vos la que detectó el problema?, preguntó. No fue una acusación, fue una confirmación administrativa. Sí, respondió ella. Necesitamos dejar constancia de eso, dijo. En el informe final, ella asintió. ¿Tu nombre completo?, se lo dijo. La persona lo anotó con cuidado. Cerró la carpeta. Gracias, dijo. Eso evitó algo serio. No levantó la voz.
No buscó testigos. Se fue. La palabra quedó flotando un instante. Serio. En la fila, alguien la miró y asintió. Otro murmuró un «menos mal». La mujer mayor del día anterior levantó la mano apenas cuando ella pasó. «Gracias», dijo, nada más. Ella bajó la cabeza y siguió. Al final del turno, el supervisor no regresó. Tampoco apareció al día siguiente. En su lugar, un aviso interno ocupó el tablero principal. Reorganización temporal de coordinación. No tenía firma visible. No la necesitaba. El puesto siguió funcionando, los equipos revisados, los procedimientos ajustados, los registros completos. La mujer de la carpeta no volvió. Una semana después apareció otro aviso en el depósito. No era una prohibición, era una instrucción nueva, clara. Cualquier observación relacionada con seguridad debe comunicarse de inmediato, sin excepción. Ella lo leyó una sola vez. No sonrió por orgullo, sonrió por claridad. El sistema no se había vuelto justo, pero había perdido la capacidad de ignorar. Ese día, cuando guardó el carrito, notó algo distinto en la pizarra de tareas. Su nombre estaba ahí, en el mismo lugar de siempre, sin marcas, sin notas, como si nunca hubiera salido. Antes de irse, el médico se acercó. «Gracias por no soltarlo», dijo. No pidió disculpas. No intentó explicarse. No hacía falta. Ella asintió. No respondió. Salió del puesto con el cuerpo cansado y el paso firme. Caminó varias cuadras sin pensar en el día siguiente. No había ganado poder, no había recibido aplausos. Había ocurrido algo más silencioso. El sistema que la había ignorado, ridiculizado y señalado había tenido que corregirse sin poder borrarla, sin revancha, sin discursos, solo con la verdad sosteniéndose a la vista de todos, y eso había sido suficiente. El puesto no cambió de golpe, cambió de manera constante. Las luces siguieron parpadeando, el desinfectante siguió oliendo igual. La fila volvió a formarse cada mañana con la misma mezcla de apuro y cansancio. Desde afuera, todo parecía idéntico. Por dentro, no. Ella siguió llegando temprano. Empujaba el carrito por el mismo pasillo. ¡Tac! ¡Rrr! ¡Tac! El sonido dejó de llamar la atención. Volvió a ser parte del lugar, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Los equipos nuevos funcionaban con regularidad. Las revisiones dejaron de ser excepciones. Aparecieron pausas donde antes había apuro, silencios que ahora se respetaban antes de seguir. Nadie volvió a pedirle que esperara afuera. Nadie volvió a marcarle el espacio con el cuerpo. No hubo disculpas oficiales. No hubo reuniones de cierre. El cambio se notó en lo mínimo. La enfermera le cedía el paso sin pensarlo. El médico levantaba la vista cuando hablaban de cosas simples. El depósito ya no se cerraba al verla acercarse. Las puertas dejaron de ser mensajes. La mujer mayor regresó varias veces. Siempre se sentaba en el mismo lugar. Cuando ella pasaba, levantaba la vista y asentía. Apenas. Un gesto breve, suficiente. Ella no respondía con gestos grandes, no decía nada, seguía limpiando. Con el tiempo, los carteles nuevos se volvieron parte del paisaje. Las instrucciones claras, las firmas visibles. La palabra seguridad dejó de ser un trámite y pasó a ser una responsabilidad compartida. No por conciencia repentina, por memoria, porque lo ocurrido no se borró. Quedó en registros, en comentarios que se hacían en voz baja, en videos que circularon sin que nadie los pidiera, en la forma en que algunos evitaban bromear sobre errores pequeños. El supervisor no volvió. La mujer de la carpeta tampoco. Nadie explicó sus ausencias. Nadie tuvo que hacerlo.
El sistema no hizo ruido al dejarlos atrás, simplemente siguió funcionando sin ellos. Ella nunca preguntó por qué, no era su función. Un viernes, al guardar el carrito, se detuvo un segundo más de lo habitual. Miró el depósito ordenado, las bolsas al alcance, las puertas abiertas, la pizarra con los nombres completos. El suyo estaba ahí, sin marcas. Pensó en la primera vez que había visto el frasco mal colocado, en la risa corta, en la firma apurada, en la burla que había pasado por normal, en la pausa que se tomó antes de decir una sola palabra. Nada de eso había sido heroico. Había sido atento, y eso había bastado. Salió del puesto cuando ya caía la tarde. El aire afuera estaba más fresco. Caminó sin apuro, el cuerpo cansado, sí, pero suelto, sin la tensión que se queda cuando algo queda pendiente. No había cambiado de vida, no había recibido premios, había conservado algo más difícil de recuperar. La certeza de que mirar con cuidado, insistir sin elevar la voz y sostener lo evidente sin adornos puede mover estructuras que parecen inmóviles, no siempre de inmediato, no siempre sin costo, pero de forma duradera, porque cuando la humildad no se retira, cuando no busca revancha ni aplausos, termina haciendo lo que el poder teme más que el ruido. Deja evidencia, y una vez que eso queda a la vista, no hay manera limpia de borrarlo. A veces la injusticia no grita, solo espera que nadie la mire demasiado de cerca. Si alguna vez viste algo que no estaba bien y dudaste en decirlo, ¿qué fue lo que más te detuvo? ¿El miedo a equivocarte o el miedo a ser ignorado? Cuéntalo en los comentarios, y si quieres seguir con otra historia donde alguien común, desde un lugar invisible, termina cambiando todo sin hacer ruido, te dejo el siguiente video en pantalla. Porque a veces la verdad no necesita fuerza, solo necesita que alguien no se aparte.